Los beneficios de la tecnología en la educación es que no puedes separarla. Es imposible desligar tecnología de educación, desde el papiro, desde la piedra donde se hacían inscripciones, hasta el papiro y pasando luego por la imprenta, por la información fija. Ahora pasar a la posibilidad de manejar información en cualquier tiempo, en cualquier lugar, almacenada en la nube y que la tengo en distintos dispositivos. Ha habido una evolución de la tecnología que ha ido apoyando los procesos de construcción de conocimiento, de construcción mental, que ha ido apoyando la imaginación, que ha ido apoyando la creatividad, que ha ido apoyando la satisfacción de nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces, ahí está la relación de tecnología con educación y los beneficios que nos trae. Nos trae la posibilidad de ver más allá de lo que nuestros ojos veían en cada momento histórico, ¿sí? Desde los señales de humo hasta ahora tener aquí en mi celular y acá en la iPad y tú allá y podamos estar viéndonos en estos momentos juntos y podamos estar compartiendo y podamos ver que nuestra mente se une y nuestros corazones se unen independientemente de ser carne y hueso. Entonces, esto sin la tecnología no lo podríamos lograr. En síntesis, la tecnología nos acompaña en nuestro proceso de evolución y en la manera como nosotros percibimos esa realidad única y la vemos ampliada, extendida a otros mundos. Bienvenidos a la tertulia de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a dialogar sobre el tema de la tecnología y la educación. ¿Qué tanto la tecnología puede ayudarnos a transformar la educación? Para platicar sobre esto tenemos tres invitados. Tenemos al doctor José Escamilla de los Santos. Él es director de Tech Labs, Reinventando la Educación en el Tecnológico de Monterrey. Es un área de innovación disruptiva de esta institución cuyo objetivo es encontrar cómo será la educación en el año 2030. Él fue decano de la Escuela de Graduados en Educación y director de Innovación Educativa del TEC y ha trabajado en el uso de tecnologías de educación, inteligencia artificial, educación en línea y diversos proyectos de innovación educativa. Es ingeniero en sistemas computacionales por el TEC y tiene una maestría y doctorado en inteligencia artificial del Instituto Politécnico de Grenoble. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Melchor. Muy contento de estar aquí. Nos acompaña también el maestro Max Ulises de Mendizábal Carrillo. Él es licenciado en física por la UNAM y cuenta con un máster de software libre por la Universidad Abierta de Cataluña. Fue director de tecnologías de la información en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y participó en varios proyectos destacados de cursos masivos abiertos en línea, con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, entre otras. Y actualmente Max es director de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, Max. Muchas gracias, doctor. Y por último, el doctor Héctor Benítez Pérez. Él es ingeniero mecánico eléctrico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y estudió el doctorado en la Universidad de Sheffield en el Departamento de Control Automático e Ingeniería de Sistemas. Es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, integrante de las Academias Mexicanas de Ciencias y de Ingeniería. Y actualmente el doctor Benítez es director general de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Mucho gusto que estés con nosotros, Héctor. Gracias, Mecho. Buenas tardes. Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, pues la tecnología es muchas cosas para mucha gente, desde algo muy sofisticado como un cohete que vuela a la luna hasta una engrapadora, por poner un ejemplo burdo. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre educación y tecnología y cuál es la importancia actual de esta relación? Si quisiera empezar, Pepe, tus comentarios. Muchas gracias, Melchor.
Cuando esta pregunta tiene como dos partes, ¿no? La histórica y la actual. Yo creo que la histórica, inicialmente la tecnología a lo mejor no era vista con muy buenos ojos. En los últimos tal vez 150 años se ve como bastante más positiva la tecnología, como algo que puede ser bueno para la humanidad. Me acuerdo en el libro de Tecnópolis de Neil Postman, que habla de Sócrates, que él renegaba un poco de la tecnología de la escritura, diciendo que los jóvenes iban a dejar de aprender de memoria, ¿no? Los libros y los textos, que era algo como muy importante en esa época. Entonces era como generalmente visto como algo no muy positivo. Actualmente creo que la tecnología, cuando pensamos en tecnología en educación, pensamos generalmente en tecnologías de la información y la comunicación, y este tipo de tecnologías pueden servir para dos cosas, en mi opinión. La primera de ellas es cosas que ya hacemos, hacerlas con menor costo, más eficientes, hacerlas llegar a más gente con mayor acceso o con mayor calidad. Y la segunda es lograr con la tecnología cosas que sería imposible hacer sin ella, ¿no? Que es la parte que se me hace también más interesante. Y a la vez que pensamos en estas dos cosas, creo que tenemos que pensar en otras cosas en paralelo. Yo hablaría también de lo que la tecnología está habilitando, ¿no? Entonces, pensar siempre que la tecnología en ambos casos está habilitando un modelo educativo, una manera de pensar sobre la educación y que tenemos que tener muy claro cuál es ese modelo y qué es lo que estamos haciendo. Veo muchas veces que usamos la tecnología fascinados un poco por las posibilidades de ella, pero no nos paramos para reflexionar un poco qué es lo que está subyacente como modelo educativo detrás de esa idea de uso de tecnología y que a lo mejor no es la más adecuada para lo que queremos lograr, ¿no? Para los fines que buscamos en la institución educativa correspondiente. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Max, tus comentarios. Pues yo me iría un poco más atrás. Yo me iría un poco al desarrollo de la ciencia desde el principio de lo que conocemos de la historia de la humanidad. Y ahí se ve que la ciencia siempre va por un lado y la tecnología va por otro. La tecnología es la aplicación práctica de la ciencia. Y en ese sentido, la ciencia siempre va un paso o a veces muchos pasos adelante de la tecnología. Entonces es muy importante no perder de vista que la ciencia por sí misma es la búsqueda del conocimiento, sin pensar, sin meditar cómo se va a aplicar o si se va a aplicar o no. Simplemente es esa búsqueda por un ideal para conocer nuestro mundo. Y la tecnología, en cambio, nos permite aplicarlo. En ese sentido, yo, aunque soy de formación físico, admiro mucho a los ingenieros porque logran tomar ideas abstractas, ideas complejas, y las transforman en cosas útiles. La tecnología es la expresión utilitaria de la ciencia. Como decía bien Pepe, en los últimos cientos de años, hace 150 años, a partir de la revolución industrial, la tecnología encontró un nicho muy importante en la historia de la humanidad porque se incorporó a temas de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología se convirtió en un valor, en algo valioso, en riqueza. De tal manera que la tecnología ha impulsado y ha de alguna manera jalado a la educación. En los tiempos de Oliver Twist no se pensaba en la educación como algo universal, ni generalizado, ni como algo que tuvieran que tener derecho todos. La educación era un privilegio para un grupo muy pequeño. A partir de la revolución industrial es cuando se empieza a ver la educación como un valor generalizado que nos permite tener sociedades más educadas, con más conocimiento, que pueden aplicar la tecnología y, por supuesto, generar mayor riqueza. Entonces, en ese sentido, también hay que ver que es una terna en la parte de ciencia, tecnología y sociedad. Sociedad incluyendo economía y relaciones sociales. Entonces, es una parte que yo creo que sí vale la pena apuntar porque la educación tiene un propósito y ese propósito está muy relacionado con temas económicos y sociales. Muy bien, Max, muchas gracias. Pues Héctor, ¿cómo ves el tema? Gracias, Melchor. Muy interesante los dos comentarios anteriores, tanto de José como de Max. Yo me gustaría concentrar un poco porque lo que dijo Max fue impresionante, irnos hacia la ciencia y esta visión de la tecnología a partir de la ciencia. Me concentro más en la idea de
en educación, tecnología y educación. Creo yo que la amalgama de que podemos tener en tecnología y educación, no olvidemos que algo que es fundamental, que la tecnología es eso, es la generación de herramientas, no es la idea propia de un punto de desarrollo de conocimiento. Por supuesto que la tecnología desarrolla conocimiento, genera conocimiento, pero es el uso de estas herramientas. Me gustaría concentrarme en esto porque entonces entender que vamos a tener una herramienta, entonces por sí mismo nos está acotando el perfil de lo que podemos hacer con esta herramienta. Para bien o para mal, pero podemos tener herramientas que van a impactar en esta área de conocimiento. En este caso, en la educación. Creo yo que si acotamos esto, lo que dijo José tiene mucho sentido en aquello que es, si utilizamos tecnología, más allá de maravillarnos, y entendemos el modelo, el alcance, la aplicación, podremos entender cuál es el uso de la tecnología en esta área de conocimiento, en particular en la educación. Si no tenemos claro eso, nos llenaremos de juguetes, muchos juguetes muy bonitos, muy impresionantes, pero que no sabemos para qué usarlos. Y en ese sentido vamos a perder desde tiempo, dinero y tal vez lo más importante, el gusto por ser educado. Esos eran mis primeros comentarios, Melchor. Sí, Héctor, muchas gracias. Pues es que decía Arthur C. Clarke, soy fanático de la ciencia ficción, es este hombre que fue el autor de 2001, Odisea Espacial, decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y en la época actual que la tecnología ha invadido totalmente nuestras vidas, aunque hay una brecha digital que ya comentaremos en otro bloque del programa, o sea, al final del día la tecnología son medios para satisfacer necesidades humanas, ¿no? Yo creo que aquí está parte de que el ser humano tenemos que utilizar la tecnología para una multiplicidad de funciones y en el caso de la educación, pues tiene usos muy particulares que se manifiestan de lleno en esta época de la pandemia. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar la opinión de algunos alumnos, de algunos estudiantes. No sé si sea como visualizarla o idealizarla, pero yo pienso que debería de tener un poco más de libertad, sobre todo, y de inculcarles a los próximos estudiantes a cualquier nivel el pensamiento crítico, ¿no? Hacer mucho hincapié en esto, que podamos cuestionar todo lo que nos rodea en cualquier materia, para mí es bastante importante debido a que esto va a hacer que se mejore un poco más la comprensión en cualquier tema, ¿no? O cualquier materia en la que nosotros estemos estudiando. Entonces, yo visualizo la educación a futuro que sea un poco más abierta, que tenga más libertades, que no sea tan cuadrada como hoy en día. La educación va a ser un poco más abierta en sentido de flexible. Va a haber ocasiones donde puedas tomar a lo mejor clases en línea y algunas otras donde a fuerza necesitas saber presencialmente si estás haciendo las cosas bien o si en realidad los chicos están tomando las clases en serio. Siento que va a haber un juego entre en línea con presencial. Las aulas pues ya se van a tener que adaptar a como antes era en lugar de 40 estudiantes, 50, ahora van a ser como 20 respetando las distancias. A lo mejor se crean nuevas aulas, nuevas escuelas, que ojalá sea muy, muy bueno eso, ya que si reducen la cantidad de grupos, de estudiantes por grupo, pega mucho a los chicos que no entraron entonces a la escuela. Va a haber mucha falta de educación, pero si se trata de equilibrar eso, de crear más aulas y crear más escuelas, se va a mantener un equilibrio. Pues a lo mismo de que me lo mencioné anteriormente, de que si se crean más herramientas de trabajo, pues sería mucho mejor. Una educación ideal sería que todos tuviéramos los recursos, tanto electrónicos, bibliográficos, en cuanto al hogar, tener un espacio, porque creo que es lo que estamos tan carentes ahorita, todos los alumnos, o sea, hay casas en las que hay 3 chicos estudiando, ya sea uno licenciatura y 2 preparatoria o otros primaria, y no hay un espacio concreto para que estudien, ¿no?
y eso de los recursos pues también es una cosa muy, muy marcada. Hay chicos que no tienen una computadora y no pueden acceder a bibliografías mediante la biblioteca electrónica que tenemos en la UNAM, ¿no? Yo creo que esa sería una educación ideal donde todos tengamos buenos docentes y acceso tanto a tecnologías, bibliografías, bibliotecas y un lugar en tu hogar en donde pudieses estudiar tranquilamente. Estamos de regreso en la tertulia de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema tecnología y educación. ¿Podemos transformar la educación? La tecnología puede ser desde algo muy sofisticado como este aparato de cirugía robótica hasta dispositivos como el teléfono celular con el que tomamos fotos y nos comunicamos, ¿no? Pueden ser también cosas tangibles o intangibles. Hay todo un abanico de opciones de lo que puede ser la tecnología. Y en el momento actual que estamos en la pandemia, ¿cómo podemos lograr un balance entre todos estos artilugios con los que contamos y la educación, las propuestas pedagógicas que plantean los expertos en educación y las universidades y que se imbrican con la tremenda brecha digital que ha existido y que se ha exacerbado en fechas recientes? Max, ¿tu opinión? Bueno, es muy interesante la pregunta porque justamente ahora estamos terminando el segundo trimestre de educación virtual, remota, emergente o como le quieran llamar a través de la pandemia. Y gran parte de las sugerencias y quejas de los estudiantes han sido alrededor de que no hay tal balance. Es decir, que hay una sobrecarga intensa de trabajo, que se les piden hacer lecturas muy amplias, la carga de tareas es enorme y que no tienen tiempo para nada. Yo creo que tendríamos que considerar seriamente ver cuál es la carga real de los estudiantes y no tener clases Zoom. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos profesores simplemente transformaron su aula en un aula Zoom y parece que no ha cambiado absolutamente nada el modelo educativo, pero con la distancia ha cambiado todo. Y hay que pensarlo así, que si ha cambiado todo, nosotros como profesores tenemos que transformarnos y pensar cómo hacer nuevas estrategias didácticas que nos permitan acercar a los estudiantes al conocimiento por una parte, pero también a la socialización entre ellos y al mismo tiempo procurar que no se saturen de trabajo que no puedan entregar al final. Entonces es un balance muy delicado, muy complejo que no hemos logrado y eso es algo muy importante subrayar, no lo hemos logrado. Y yo no quisiera satanizar al cuerpo docente. El cuerpo docente en una situación como la actual se encontró con desconocimiento de las herramientas, desconocimiento del medio y sobre todo con una situación inédita a la que nadie estaba preparado. Ni siquiera los que nos considerábamos expertos en educación a distancia, porque incluso en esos casos hubo que transformar algunas cosas para poder funcionar de la misma manera como se funcionaba antes o mejor. Entonces yo creo que encontrar ese balance nos orienta, más bien nos lleva a pensar en nuevas ideas, en dosificar mejor la información, en pensar cuáles son las actividades de aprendizaje más valiosas y enfocarnos en ellas en vez de hacer las tradicionales como léete este artículo, léete este libro, haz un resumen, etcétera, etcétera. Esa es la transformación que debemos buscar. Muy bien, Max, gracias. Héctor. Gracias, Melchor. De nuevo, una pregunta muy, muy sabrosa, muy interesante, de difícil respuesta. Yo creo que este balance es un momento que se tiene que dar en la reflexión continua de lo que estamos viviendo. Lo que es educación en tiempos de pandemia. Yo no me atrevería a decir que es educación a distancia, no, porque tiene muchas implicaciones. Es educación en tiempos de pandemia. Existe y hay que entender cómo muchos grupos de académicos en muchas universidades están tratando de darle respuesta a dicha educación, a dichos momentos.
algunos de una manera, otros de alguna otra. Algunos generan objetos digitales, otros tareas, otros generan diversas actividades. Yo creo que es entenderlo, estudiarlo, comprenderlo, como muchas actividades en el conocimiento humano. Poder darnos el tiempo de razonar, de ver las experiencias, de obtener las mejores experiencias de esto y a partir de eso ir generando conocimiento, ir generando bases muy importantes de lo que estamos haciendo, que seguramente en varias partes del mundo generará una nueva forma de educación. Yo creo que esto es algo que vamos a ver reflejado no ahora, sino en varios años después. Algo bueno, como en muchos de estos momentos que ha vivido la humanidad, algo bueno saldrá. Con respecto de la brecha digital, creo que es un punto que se exacerba con lo que estamos viviendo en términos de la pandemia. Era algo que ya teníamos, ahora es claro, como sociedad debemos de romper dicha brecha, tenemos la oportunidad de hacerlo, se han hecho varias alternativas, desde compra de equipos, compra de módems, compra de diversas líneas de teléfono, compra de datos, no sé, tanto estatales como privados. Yo creo que es también un momento de mucha reflexión, pero para muchos grupos tecnológicos en el país, es una reflexión para la política pública de las comunicaciones, una reflexión para el uso de la tecnología como política pública al interior de este país. Porque no va a ser en el esfuerzo de un grupo académico como se va a resolver la brecha digital. Es cómo queremos vernos como sociedad después de que pase esta idea de un confinamiento social. Pero serán mis comentarios. Gracias. Gracias, Héctor. Pues todo un reto muy interesante. Pepe. Bueno, me quedé pensando con las reflexiones acá de los colegas bueno, definitivamente no estábamos preparados para lo que pasó. Creo que todos pensamos que iba a ser un poco como lo que pasó con el N1H1 hace unos años, hace 10 años, que iba a ser algo que iba a durar 3 o 4 semanas. Entonces nuestra visión sí era como de muy corto plazo. Y cuando digo que no estábamos preparados para lo que pasó, hago mención también de un estudio que hicimos acá en el TEC de Monterrey junto con el BID. En 9 países encuestamos a profesores universitarios, alrededor de 1000 profesores universitarios, y les preguntamos sobre uso de tecnología en educación. Esta encuesta la terminamos de recabar los datos a principios de marzo, justo antes del cierre de las universidades, y encontramos pues lo que explica un poco lo que ha pasado, ¿no? Muy pobre uso de las tecnologías en las universidades, bajo uso, bajos anchos de banda de acceso a Internet, escasa capacitación reportada por los mismos profesores, y los que recibían capacitación reportaban que era muy poco efectiva en general, ¿no? Entonces, era como el momento, ¿no? Entonces, ante esta reflexión, pues tomo lo que acaban de decir Max y Héctor, y creo que tenemos que prepararnos para un futuro, ser más resilientes, y pensando además que el futuro todavía en el mediano plazo, yo creo que nos queda un año de universidades y escuelas cerradas y interacción entre a lo mejor hibridez y presencialidad, y que hay que invertir mucho en esos temas de formación, ¿no? Otro resultado del estudio con el BID es que la mayor parte de los profesores reportaban que sus universidades no tenían un plan de tecnología aplicada al aprendizaje muy claro, o si existía no lo conocían. También no se les consultaba para hacer esos planes. Si es que esos planes existían, no había como grupos colegiados donde se les consultaba. Y creo que también ahí los que tomamos puestos directivos en las universidades y en las instituciones educativas, en general tenemos que parar las antenas y decir, hay que planear muy claramente esto. Los que están en áreas de tecnologías también, pues, que sean conscientes que los profesores reportaban que veían más bien un interés de las áreas de tecnología hacia la parte más administrativa, digamos, o de liderazgo de las universidades, que hacia los docentes y los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo bien importante de aprendizaje. Quiero agregar otras 2 cosas muy breves sobre este tema. Mencionaban también mis colegas, pues, que estamos en un modelo, yo también diría que no es un modelo en línea,
Es un modelo de, a mí me gusta llamarlo de aprendizaje remoto o aula remota. Como Max explicaba, pues es reproducir lo que pasa en el salón de clases tradicional a distancia. Y creo que esto ha creado las condiciones ideales para darnos cuenta que el modelo tradicional, y hablo del modelo tradicional de transmisión de conocimientos que ve a los estudiantes como receptores, ¿verdad?, del conocimiento y donde el profesor monopoliza la mayor parte del tiempo, es un modelo tremendamente inefectivo y aburrido en presencial, y potenciado consumo cualquier otra tecnología de video de estas, pues lo vuelve extremadamente aburrido y extremadamente inefectivo, ¿no? Entonces, esto ha puesto en evidencia la ineficiencia de ese modelo, y espero que esto nos esté dando la oportunidad a las instituciones educativas para empujar esto con nuestros docentes y a los docentes para también ponernos las pilas y pensar en modelos donde el estudiante esté más activo. Entonces, buscar que haya cosas que ocurran en esos momentos de contacto que permitan más la conversación, la solución de problemas, la interacción, la retroalimentación, que hagan que esas sesiones pues no sean sesiones en donde prácticamente podrían ser de una sola vía, ¿no?, del profesor al estudiante. Y por último también, hay un tema importante que pocas veces se habla de esto, que es el tema de salud mental, salud emocional de los estudiantes. Estas generaciones de estudiantes, y hay datos científicos que lo corroboran, son generaciones que están más tocadas por estos temas que las generaciones anteriores. Una posible explicación de esto es el crecimiento masivo de las redes sociales a partir del 2004, y probablemente tenga que ver con una cierta adicción a las pantallas o uso de las pantallas de manera más masiva, que ha provocado pues aislamiento social y una serie de conductas. Y también puede ser preocupante pensar en cómo ese aislamiento social se pueda estar exacerbando ahorita, que hay pues esos temas, perdón, de salud mental se estén exacerbando ahorita, que los estudiantes están más conectados a pantallas, que están más aislados en sus casas, sin contacto social, y creo que también es un tema que es urgente atender ahorita y tomar acciones en las instituciones educativas, viendo que además la pandemia, como digo, pues no se acaba, todavía falta a lo mejor un año. Ok, así es, Pepe. Bueno, y es que los estudiantes y los docentes, ellos, ambos, los estudiantes esperan una experiencia agradable, productiva, no aburrida, y esperan aprender, y los docentes esperan también que las instituciones les proporcionemos herramientas tecnológicas, además de la formación docente requerida. Es todo un reto encontrar este balance. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a pasar a una pausa. Estamos de regreso en la tertulia de educación a distancia de la UNAM con el tema de la tecnología y la educación. En esta época de la pandemia, las instituciones han respondido de manera muy diversa, muy heterogénea, con una serie de estrategias a la situación educativa de los estudiantes, los docentes y los trabajadores. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo han respondido sus instituciones a esto y cómo enfrentar todas estas cuestiones de los planes de estudio, de actualizarlos, cuando estamos, ahora sí, como decimos, construyendo la bicicleta mientras pedaleamos? Si quieren, empezamos con Pepe en esta ocasión. Pepe. Gracias, Melchor. Yo diría que es construir el avión mientras volamos. Estaba bastante más difícil que la bicicleta, pero sí está. Es que la bicicleta te caes nomás en el suelo y no pasa gran cosa. Exactamente. Yo creo que la respuesta ha tenido mucho que ver con, o sea, tiene varios niveles, pero creo que los héroes de esta película son los profesores, definitivamente. O sea, creo que todos hemos aportado en algo, pero los profesores son los que han tenido que enfrentar esta situación. Ellos son los que iban piloteando el avión, ellos son los que la han tenido que enfrentar. Y creo que hay que reconocer la labor que han hecho los docentes en todos los niveles educativos, con los recursos que tienen, porque no todas las instituciones y todas las personas tienen los mismos recursos, y han hecho una labor increíble. Y yo he visto que en general los estudiantes han sido capaces de reconocer este esfuerzo y han sido muy generosos también en el reconocimiento de este esfuerzo, de lo que han sabido hacer los profesores.
Creo que también las instituciones educativas, por supuesto, a nivel del liderazgo de estas instituciones, pues han hecho acciones, han buscado responder de alguna manera a lo que está pasando y ahí pues cada institución ha hecho cosas distintas. En el caso de nuestro, pues implementamos un modelo de educación que le llamamos modelo flexible digital, que luego fuimos mejorando y le llamamos modelo flexible digital plus y fuimos agregando otras cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues hicimos un diagnóstico de lo que nuestros profesores sabían en temas de pedagogía y en temas de tecnología que podía servir para el modelo este flexible digital. Y luego a partir de ahí, con los directores de los departamentos académicos reunidos en los grupos colegiados, se decidió qué áreas de formación eran importantes para cada grupo, digamos, de profesores de acuerdo a las disciplinas y a las decisiones que ellos tomaban. Se ofrecieron cursos de capacitación en los temas en los que los profesores tenían pues esas brechas, pero también se identificaron, gracias a la encuesta diagnóstica, qué profesores o qué pares académicos ya sabían de algún tema y podrían convertirse en mentores, ¿no?, de otros profesores. Entonces, si tú sabes, Melchor, a lo mejor de un tema de pedagogía en evaluación que es muy bueno para educación a distancia, me podrías mentorear a mí y yo a lo mejor a ti en un tema de tecnología de, o sea, de usar realidad virtual, ¿no?, para algún tipo de aprendizaje. Entonces, esto lo pongo en el contexto de lo que yo llamo el músculo de la innovación, ¿no? Entonces, creo que las universidades, las instituciones educativas en general, estamos diseñados de manera para mantener el status quo, ¿no? La manera como funcionamos, las facultades, los senados, los grupos colegiados, la normatividad, las políticas, las políticas inclusive normativas gubernamentales, etcétera, nos hacen mantenernos con la inercia, ¿no? Hacen que el cambio sea complejo. El COVID y la pandemia pues nos obligó a meternos a la alberca sin saber nadar y a empezar a hacer así de perrito, ¿verdad? Y vamos. Entonces nos ha obligado a mover músculos que no sabíamos que existían, ¿no? No sabíamos que las universidades o las instituciones educativas éramos capaces de cambiar tan rápido, ¿no? Un cambio de estos de movernos a distancia y flexible, pues nos hubiera tomado 5 años entre la planeación, la preparación, la discusión en los grupos colegiados y todo para hacerlo. Aquí, pues nos aventaron, ¿no? O sea, no era como que queríamos. Entonces, creo que este músculo de innovación que hemos empezado a crecer, vamos a decirlo así, si me permiten, es importante que no muera aquí, ¿no? Que una vez que esto empiece a terminar de la pandemia, nos demos cuenta que somos capaces de reaccionar de manera rápida y que somos capaces de aprender y de hacer cosas, que hay maneras, digamos, de hacer pilotos, programas, abrir espacios para hacer más innovación y para cambiar. Entonces, esto sería como dejar el final de mi respuesta con una mirada positiva hacia el futuro, en el que nos veamos con esa flexibilidad y esa capacidad de cambio que ahorita estamos asombrados porque no sabíamos que la teníamos. Ok, así es, Pepe. Héctor, ¿cómo has vivido estos meses? Bueno, ¿cómo lo sé? Eso es una gran pregunta, pero te cuento cómo lo hemos vivido en la UNAM. Pues como bien mencionaba Pepe hace un momento, ha sido intenso, todo menos, dejen ponerlo con otra frase de algún profesor, todo menos aburrido. Nos hemos encontrado con muchísimas cosas. Yo creo que hay algo que es importante no perder de vista, al menos en estas universidades, macro universidades como la UNAM, el escalamiento. Creo que las soluciones no pueden venir de un punto y van a afectar a todos. Las soluciones se construyen entre todos y hay que entender las soluciones que se están dando en cada uno de los grupos, en cada uno de los sectores, entenderlas, como amalgamar esas soluciones, cómo integrarlas, cómo desarrollarlas, cómo darle sentido. Hay directrices generales que podemos ir implementando y es las que hemos hecho con muchísimo esfuerzo dentro de la universidad para poder darle sentido, entendiendo a qué nos estamos enfrentando. Algo que hicimos, que llevamos a cabo a partir de mayo, fue entender qué estábamos viviendo. Muchos grupos académicos, bueno, pues estábamos ya en una cuestión a distancia, empezamos a utilizar
lo que amablemente la COAYED nos proveía, conjunto con la DGTI, que eran estas aulas virtuales, y había muchos defectos de comunicación y demás. Ahí lanzamos una encuesta, empezamos a construir encuestas para entender qué es lo que estaba pasando a nuestro alrededor, antes que otra cosa entender nuestra población, y sobre eso entender en términos, en números, en grandes números, cuáles eran nuestras grandes necesidades, y empezamos a construir soluciones. Seguimos construyéndolas, seguimos entendiéndolas, y también otra cosa es, también estamos entendiendo las soluciones que los grupos locales, que estos cuerpos académicos, que esos estudiantes, que esos profesores han desarrollado. Algunas muy innovativas, como bien dijo Pepe, estamos desarrollando ese músculo de innovación. Ya nos han sorprendido varios profesores a través de ciertas tecnologías, a través de ciertas formas de comunicación, y son sus ideas, porque decían, tengo que dar clase, debo de dar clase, ante esa gran necesidad, yo debo dar clase, entonces, ¿qué voy a hacer para el grupo X, Y o Z? Y plantearon soluciones. ¿Pueden ser las mejores soluciones? No lo sé, pero eran las que ellos tenían a la mano y podían responder. Esta parte que nos permite entonces ver, como también dijo Pepe, este músculo de innovación que a nivel social logramos desarrollar, y que bien lo dijo, en otro momento nos hubiera costado años en poder implementarlo, visualizar soluciones. Ahora las tenemos. Algunas de algún cierto tipo de madurez, otras ya mucho más desarrolladas, pero están presentes. Y cómo enfrentar los currículas, eso es algo que lo platicamos en otra ocasión. Gracias. Sí, muy bien, Héctor. Max. Bueno, una de las ventajas de ser el último es que puedo aprovechar lo que dijeron mis colegas, pero yo me voy a ir sobre otro tema que tiene mucho que ver con algo que acaba de decir Héctor. Lo primero que nos preguntamos una vez que empezamos a operar sobre la marcha con esta contingencia fue ¿cómo sabemos que vamos bien o que no vamos bien? Y por supuesto lanzamos una serie de encuestas, evaluaciones de todo tipo y hasta comparativos. La UAM funciona por trimestres, de un trimestre contra un trimestre de un año anterior, para ver cómo estamos avanzando o cómo estamos fallando. Pero además nos fuimos por la rama del tema de la salud mental, que nos parece muy relevante en este contexto tan complejo. Se estableció una línea que se llama Línea UAM para la salud mental, en donde los estudiantes, los profesores o la comunidad en general de la UAM puede acudir a pedir ayuda. Y bueno, ha sido demasiado exitosa, en el sentido que ahora nos estamos preguntando cómo podemos ampliar la infraestructura de atención, los horarios y demás que nos han rebasado por completo. Entonces, esa parte de evaluación es la que nos hace preguntarnos cómo vamos en la parte curricular. La UAM, por su forma de trabajar trimestral, es muy intensa. Es tan intensa que todas las semanas se dice semana 1, semana 2, semana 3, porque son únicamente 2 semanas. Y todos van, corre todo el tiempo. Entonces es muy, muy estresante un sistema con tiempos tan cortos. Y la parte curricular sufre con una situación como la que tenemos. Entonces, lo que se ofreció desde el principio de este programa emergente de enseñanza remota fue flexibilidad. Y a 2 trimestres de haber empezado con esa palabra clave que se llama flexibilidad, hoy nos estamos preguntando cuál es el alcance de esa flexibilidad, qué tan flexibles y dónde debemos ser flexibles. Entonces, estamos justo en esa indagación de cómo especificar, cómo acotar esa flexibilidad para que quede claro, no solo para los estudiantes, sino para los profesores también, que sepan el nivel de exigencia que deben dar y también el nivel que deben aportar hacia los estudiantes para que no se sientan acorralados por tanto trabajo. Entonces, la parte curricular, evidentemente, aunque no lo queramos y aunque queramos cerrar los ojos al respecto, sufre porque tenemos que ser flexibles con los tiempos, tenemos que ser flexibles con las situaciones. En el bloque anterior se habló un poquitito muy de lado del tema de la brecha digital con muchos de nuestros estudiantes. La UAM hizo un programa muy ambicioso para tratar de cerrar un poquito esa brecha digital
donando a través de becas tabletas con conectividad celular a los estudiantes que lo necesitaban. No es suficiente, lo tenemos muy claro. Los estudiantes, por ejemplo, de diseño que necesitan herramientas tipo Photoshop o Illustrator o AutoCAD por los ingenieros, pues en una tableta eso no funciona. Las tabletas son equipos de muy bajo costo que nos permiten leer, que nos permiten comunicarnos en una videoconferencia con Zoom, a lo mejor escribir algunos textos, una hoja de cálculo, pero no, nada más eso. No tienen poder de cómputo. Entonces estamos evaluándonos todo el tiempo de ver qué debemos mejorar, cómo lo debemos mejorar y además diferenciadamente. Porque no es lo mismo un estudiante de Derecho que un estudiante de Ingeniería o uno de Medicina o uno de Química que tenemos abandonados porque no podemos implementar suficientes laboratorios virtuales. Porque un laboratorio virtual no es un laboratorio, es otra cosa. Es una forma de acercarnos a un laboratorio, pero todos los que hemos estado en un laboratorio sabemos que lo importante es tocar y echar a perder las cosas y cometer errores. Y eso en un laboratorio virtual es muy difícil. Muy bien, Max, pues estamos en el tiempo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Si los 12 tareas de Hércules se quedan chiquitas con todo lo que han hecho los docentes estos meses. A continuación vamos a escuchar a un profesor, al doctor Juan Sincer. La tecnología está ayudando muchísimo. La tecnología es algo que ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años y eso se ha acelerado con la pandemia. Todo lo que son cursos, congresos que ya de manera presencial prácticamente han desaparecido o cuando menos están desaparecidos en la actualidad, se han sustituido por conferencias, por pláticas en diferentes partes del mundo a las que todos hemos podido entrar inclusive de manera gratuita con un enorme beneficio. Ir a congresos, viajar puede ser muy agradable y claro que tiene muchas ventajas, pero tampoco se puede estar viajando a diferentes congresos por todo el mundo de manera indiscriminada. Y de esta manera uno ha podido entrar el mismo día a un congreso que se está llevando a cabo en Francia y otro en Estados Unidos. Entonces la tecnología ha ayudado muchísimo, este intercambio de información, este poder compartir experiencias con colegas de diferentes lugares ha sido de un enorme beneficio. Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de medicina, la verdad que ha tenido muchísimas más ventajas que desventajas. Sé que a nivel preescolar o a nivel de primaria y en niños y jóvenes que todavía no llegan a la educación superior, esto ha tenido muchos problemas, la falta de contacto personal, el intercambio con sus compañeros, con sus maestros, obviamente ha generado un hueco importante. Entonces, esta tecnología está teniendo un impacto diferente dependiendo de la edad y dependiendo de la actividad que la persona desarrolla. Y simplemente repitiendo a nivel profesional y en el área médica que está inundada de congresos, la cantidad de información que se genera todos los días en medicina es verdaderamente estratosférica. Son miles de artículos los que se publican y los congresos son muy importantes, este intercambio con los colegas, con los expertos sobre diferentes temas. Se ha podido no solamente subsanar, sino inclusive optimizar con todos estos sistemas tecnológicos de comunicación y de intercambio. Y yo espero, y creo que es la opinión de muchos, que aunque por mucho queremos que ya podamos regresar a otro tipo de realidad en donde podamos tener muchas de las actividades que teníamos antes, mucho de esto que ya estamos viviendo y de lo que nos estamos beneficiando no desaparezca y se pueda seguir teniendo esta facilidad de acceso a congresos y pláticas en todo el mundo. Estamos en la tertulia de educación a distancia de la UNAM con el tema la tecnología y la educación.
La tecnología es esta colección gigantesca de todos los dispositivos y prácticas de ingeniería disponibles en una cultura. Hay inclusive algunas personas que proponen llamarle el technium, como un término que engloba todo esto. Y como cualquier herramienta, método puede ser bien usada o mal usada, o sobreestimamos el efecto que puede tener en la educación. No en balde llevamos ya varias décadas diciendo que es muy importante incorporar en la educación y nos hemos tardado. Pues les pediría a mis colegas unos comentarios finales y alguna conclusión de lo que hemos discutido en esta sesión, empezando por Max. Qué amable, doctor. Muchas gracias. Lo primero que yo quisiera reflexionar es si esta pandemia tan grave hubiera ocurrido hace 10 años, realmente estaríamos en serios problemas. Si hubiera ocurrido hace 20, hubiera sido aún peor. Hace 10 años la infraestructura de conectividad de Internet no nos hubiera permitido, en la mayor parte de los casos, tener videoconferencias como esta. No nos hubiera permitido tener buenas aulas virtuales, no nos hubiera permitido tener buena comunicación y todo hubiera sido mucho más difícil. Hace 20 años hubiera sido imposible porque no teníamos tecnología para poder hacer transmisión de video. Y hace 60 años probablemente ni siquiera tendríamos televisión. Entonces, creo que la pandemia llegó en un momento muy difícil, pero al mismo tiempo muy tecnologizado. Hay ciertos mecanismos tecnológicos que nos han permitido seguir operando en gran parte de los temas educativos y también económicos. Una de las cosas que más me llama la atención de esta terrible situación es que mientras muchas compañías pequeñas quiebran, Amazon cada vez crece más. Y las compañías que venden enlaces a Internet y tecnología en general crecen más. Lo cual, bueno, es alentador de alguna manera porque quiere decir que por lo menos un sector productivo sigue con vida. Y uno de los sectores que a mí me llama más la atención de que no solo se han mantenido, sino que han crecido es la educación. Hoy reflexionábamos al respecto en la UAM porque hemos encontrado que hay estudiantes que ya habían dejado sus estudios y no habían regresado en mucho tiempo, están regresando. En parte por la flexibilidad y en parte por la posibilidad de tomar sus clases a distancia, que antes era imposible en nuestra universidad. De esta forma, yo creo que la pandemia nos vino a transformar el pensamiento y que nos permitió apreciar en mejor medida la tecnología y aplicarla a la educación de forma inmediata. Muchas gracias. Muy bien, Max, muchas gracias. Pepe. Gracias, Melchor. Yo creo que de cierre yo diría pensar un poquito más a largo plazo. Tenemos desde marzo del año pasado con el encierro y probablemente vamos a tener todo el año 2021 así y tal vez algo del año siguiente con interrupciones. Entonces tenemos que pensar ya no solamente en el corto plazo, pensar más en el largo plazo, apostar a la formación docente, al desarrollo de nuestros docentes para incrementar nuestras capacidades también en ese tema, las capacidades institucionales en uso de tecnología, pensar en la brecha digital y en acciones de apoyar a nuestros estudiantes que tienen necesidades particulares, pero también en promover pues, un trabajo conjunto entre instituciones educativas, gobiernos, iniciativa privada, para hacer que el acceso a Internet para estudiantes, por ejemplo, pues debería ser universal, en mi opinión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que haya una certeza de que es como un servicio básico, como el agua, como la electricidad, pues para una persona que está haciendo estudios en estos momentos, deberíamos de poderle dar acceso a Internet y a un equipo de cómputo, ¿no? Y también en pensar a largo plazo, pensar que la pandemia nos está dejando ese músculo de innovación del que yo hablaba, que nos está enseñando que hay muchas cosas que se pueden hacer en línea, que antes pensábamos que no, y tal vez también estamos aprendiendo cuál es el verdadero valor de lo presencial, para qué verdaderamente sirve el contacto presencial. Max mencionaba los laboratorios, pero debe haber muchas otras cosas, ¿no? En donde el contacto presencial es importante y buscar que empezamos a rediseñar
nuestras actividades cuando regresemos, no regresemos a como estábamos antes, sino regresemos a algo mejor, en el que estamos aprovechando al máximo todo lo que nos ha dejado de aprendizajes esta pandemia, en uso de tecnologías, en innovar con pedagogía y en usar de la mejor manera lo presencial y lo online para dar más flexibilidad a nuestros estudiantes. Gracias, Pepe. Héctor, ¿alguna conclusión, comentario final? Gracias, Melchor. Bueno, a ver, después de haber oído a Max y a Pepe, la verdad, me resta poco que decir, pero yo me gustaría retomar algo que es, en otras palabras, que es la reflexión. Yo creo que ya en el momento de esta crisis, en el sentido de entender lo desconocido, ya tuvimos 6 meses, socialmente hablando, ya tuvimos 6 meses de entendimiento para saber dónde estamos parados. Claramente va a venir momentos muy complicados en lo personal para distintos grupos, pero en lo social, pues hay un momento, creo que podemos hacer algo muy brillante, que es reflexionar al interior de nuestras propias comunidades académicas. Entendernos, entender nuestras limitaciones, entender nuestras capacidades, tener una voz común ante varios sectores de la población para construir soluciones entre todos. No es lejano lo que estoy diciendo, creo que sí lo podemos hacer, lo podemos llevar a cabo, debemos llevarlo a cabo. Creo que es un momento de muchas reflexiones, es un cambio histórico lo que estamos viviendo. La posibilidad de que se vuelva a dar esto, pues esperemos que no pase dentro de 100 años o más, pero hay que aprovecharlo de la mejor forma posible. Reflexionando de lo que sucedió en el siglo XX, a principios del XX, casi un año después de que inicia la pandemia, pues hemos logrado bajar de 30 millones de muertos a 1 millón de muertos a nivel global. Hemos logrado no tener las grandes crisis. Entonces, creo que hay muchas cosas que debemos de reflexionar qué podemos hacer. Y en eso está la educación. ¿Cómo replantearla? Tenemos tiempo para replantearnos, para revisar nuestras currículas, revisar el impacto que debemos de tener hacia la educación. Podemos plantear ahora sí, poder llegar a grandes sectores de la población que antes no lo podíamos hacer por las distancias o por el método de comunicación. Debemos de buscar los enlaces y las voluntades políticas y sociales para poder establecer lo que en su momento mencionó Pepe, que es un acuerdo hacia un acceso más básico y fundamental para todos nosotros, que es el Internet. Y así como está el agua, así como está el derecho a la educación, es el derecho a la comunicación. Necesitamos tener el derecho a la comunicación digital. Si somos casi forzados a tener una identidad digital, debemos tener derecho a la comunicación digital. Pero esa es una reflexión que hay que hacerla hacia adelante, con los retos y las necesidades en lo particular, en lo personal, que cada uno de nosotros vamos a tener. Pero esa reflexión creo que es muy importante, que debemos ya de plantearnos en esta era digital. Son mis reflexiones, Melchor. Gracias. Sí, muy bien, pues muchas gracias, Héctor. Este año hemos visto un despliegue de la tecnología para la generación de las vacunas, que ahorita, en todo momento, en estos meses y años, van a ser tema de plática de todos los días. Y yo no quisiera ver ese mismo despliegue de esfuerzo de tecnología, que en este caso para la supervivencia de la especie, para mejorar la educación, ¿no? Porque, como ya comentaron, hay muchas de las empresas de tecnología que están subiendo muchísimo sus ingresos porque ahora todas las tenemos que usar de manera forzosa. Recientemente publicó un investigador de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Justin Reich, un libro muy interesante que se llama El fracaso para causar disrupción, por qué la tecnología por sí sola no puede transformar la educación, y pone una serie de argumentos y de historias de que ya llevamos varias décadas y al final del día se impone la cultura, los usos y costumbres y no acabamos de transformarla. Yo creo que, como decimos, si no es ahora, ¿cuándo? Yo creo que en este momento está un escenario que se están alineando los astros para poder lograr una transformación de una magnitud verdaderamente profunda y disruptiva que se merece el sistema educativo, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios y sus reflexiones y con esto terminamos esta tertulia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.